Retomamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Óscar Lovera, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. Óscar, nos estuviste comentando un poco la dinámica de los créditos de la AFD. El sector viviendas, entiendo que sigue como el principal protagonista, es una tendencia que se mantiene ya históricamente dentro de lo que son los créditos de la Agencia Financiera de Desarrollo. ¿Nos podés desarrollar un poquitito más acerca de cómo está evolucionando este sector y cuáles son los otros que también acompañan dentro de la cartera de la AFD? Sí, es así, Eduardo. Si me permitís, solamente para un poco de historia, la AFD este año está cumpliendo 18 años desde su creación. En el año 2006 inicia el proceso de otorgamiento de créditos. Si uno toma una fotografía de lo que era el mercado financiero en el año 2006, de cómo estaba distribuido el otorgamiento por plazos de los créditos dentro del sistema, se va a encontrar que solo un 10% de toda la cartera de crédito estaba a periodos superiores a 3 años. El 90% de los créditos tomados estaban a menos hasta 3 años. Eh, y uno sabe que otorgar o comprar una vivienda hoy a 3 años es imposible. Entonces la Agencia Financiera de Desarrollo entra a otorgar recursos para los productos de largo plazo, entre ellos vivienda. Entonces empieza a generar un cambio en la dinámica del sistema con productos innovadores que van hasta 20 años de plazo con una garantía hipotecaria y hasta 30 años con garantía fiduciaria. Y eso permite generar una dinámica diferente. En el sentido, por un lado, lo que es la innovación en el mercado financiero propiamente, pero también una dinámica diferente en la gestión y en la generación de empleo, porque hay que recordar que el sector de construcción de viviendas es uno de los sectores que más empleo genera, en el sentido de que la construcción de una vivienda puede emplear entre 9 a 12 personas en un periodo, y estamos hablando hoy de una cartera de la AFD un poco más de 400 millones de créditos destinados a la vivienda. Y eso cambió después de la incursión de la AFD en la estructura. Hoy estamos hablando de más del 40% de los créditos otorgados están por encima de los 3 años, donde la AFD entra con un financiamiento significativo y donde marca un camino en el sentido de que hoy las instituciones financieras ya salen con productos con fondos propios, incluso compitiendo con sus fondos propios con los beneficios que otorga la AFD. Entonces, marcando el camino, hemos demostrado de que el financiamiento de largo plazo y para sectores productivos es un buen negocio. Entonces, esto es un poco el escenario que hoy enfrentamos. La oferta hoy para adquisición de vivienda es muy amplia en el mercado. Ha generado esto que un montón de personas que empezaban, que vivieron del alquiler mucho tiempo, dice, hoy es mi oportunidad de tener mi casa propia, porque este crédito que ofrece la Agencia Financiera de Desarrollo a estos plazos y en estas condiciones me sirve y yo puedo eh, eh, tomar el crédito para mi vivienda. En donde, y hay que recordar, el patrimonio más preciado de cualquier persona es su vivienda. Entonces, va a ser el máximo esfuerzo para cumplir. Es una cartera con muy baja morosidad. Por eso ahí está el negocio hoy. Óscar, y en los otros segmentos, además de vivienda, ¿cuáles son los otros en los cuales notan que hay una dinámica positiva? La AFD ha otorgado créditos, tiene una gama de productos para lo que se denomina tanto Procrecer, que es un producto que financia tanto capital operativo, pero principalmente inversiones hasta 12 años, donde el financiamiento está orientado a proyectos grandes, importantes, tiene una dinámica interesante en estos años, principalmente para calzar operaciones que con recursos de la propia institución financiera le significaría una exposición muy importante en el largo plazo, lo que hace que recurra a la AFD para calzar esa operación, pero como las condiciones de la AFD también son ventajosas en términos de tasa, eso le permite traspasar al cliente final con una operación que realmente calce con su flujo esperado de su inversión.
Tenemos el producto MIPYME, orientado principalmente a micro, pequeñas, medianas y empresas intermedias, que también tiene su propia dinámica, solamente que mirando un poco la estructura, hoy viviendas, digamos, es la más alta participación por la dinámica misma que tiene este segmento. Y hoy estamos incursionando en lo que es el financiamiento. En realidad, hace varios años ya hemos lanzado el producto Proforestal, que es orientado a todo lo que sea el proceso de reforestación, tanto con fines de biomasa como con fines de madera. Es un producto que durante mucho tiempo ha otorgado créditos muy pequeños y contados, pero hoy, ante el escenario que se viene con en este caso, con una celulosa que se está, con el proyecto en concepción, es un producto que hoy está generando una demanda diferente, una dinámica diferente, porque como te había mencionado, responde a las necesidades que tienen este tipo de proyectos. Las condiciones son ventajosas, puede ir hasta 12 años, no hay pago de interés ni de capital durante todo el periodo del proyecto, de la duración del proyecto, solamente al final, que es donde uno, digamos, obtiene los recursos de esta inversión. Entonces, ese es el segmento que también vemos que va a tener y que está teniendo una dinámica mucho más alta, justamente por las condiciones, porque existe y va a existir aún una demanda superior justamente por la incursión de esta industria. Oscar, en líneas generales, ¿cuáles son las expectativas para el segundo semestre del año en cuanto a los créditos de la AFD? Nosotros esperamos una dinámica. Históricamente, si uno ve cómo es el comportamiento dentro del año, el segundo semestre siempre es un semestre mucho más dinámico. Nosotros esperamos llegar por lo menos a niveles similares de créditos otorgados el año pasado. El año pasado se llegó a un total de 280 millones de dólares de créditos aprobados con fondos de la AFD. Te estaba mencionando, son 130 al primer semestre. Nosotros esperamos una dinámica mucho mayor en este segundo semestre, pero también por una cuestión de expectativa que tiene el mercado, un escenario donde que esperamos una dinámica superior por los resultados que están teniendo cada uno de los segmentos. Fue un buen año agrícola si lo comparamos con el 2022, eso genera toda una dinámica de expectativa en toda la cadena de producción. El segmento carne, el segmento industrial con la incursión de nuevas industrias o nuevos segmentos que actualmente no estaban siendo explotados dentro de la economía. Oscar, entiendo que según las estadísticas hasta mayo, donde sí había una contracción tal vez un poco más pronunciada, era en lo que respecta a los créditos desembolsados por parte de la AFD. ¿Eso responde a alguna cuestión en particular? Es una cuestión más, responde a lo que hacen las entidades financieras. Nosotros aprobamos los créditos y al final la entidad financiera genera la dinámica ya con el cliente final. Por un lado, en la formalización de las garantías, por otro también una cuestión de los propios clientes que deciden no solicitar un desembolso porque hay una demora. Hay una realidad, una vez desembolsado empieza a generar intereses. Entonces uno tiene que saber y entender cuál es el momento adecuado de iniciar una operación y más cuando nosotros estamos hablando principalmente de proyectos de inversión, que es básicamente el objetivo y misión que tiene hoy la Agencia Financiera de Desarrollo. Pero se espera, como decías, una dinámica dentro de este segundo semestre más pronunciada. Esperamos una dinámica mayor en ese sentido. Sí, porque en líneas generales también cuando uno observa el mercado financiero nacional, Oscar, también se ve una cierta desaceleración en cuanto a la concesión de créditos. Es decir, no es que responda a una cuestión exclusivamente de la Agencia Financiera de Desarrollo, sino que el mercado está teniendo tal vez problemas
podría ser por el tema de las tasas de interés, podrían ser algunas cuestiones específicas también, pero hay una desaceleración en líneas generales. Sí, este primer semestre, a ver, las tasas de interés, como mencionás, es un elemento que puede entrar a la ecuación para la explicación, pero tampoco hay que despreciar el escenario político que estuvimos viviendo al primer semestre. Hoy, con ese escenario político ya resuelto, esperaríamos también que podría ser un efecto sobre lo que ocurrió en los primeros meses del año. Entonces, es importante también mirar ese otro aspecto. O sea, tal vez no hay un solo elemento que explique un poco esta desaceleración, como estabas mencionando, esto también se vio a nivel sistémico, no solamente una cuestión de no desembolso por parte de la AFD, pero hay que ver un poco, por eso hablo de expectativas. La expectativa es que este segundo semestre ya tengamos un escenario mucho más favorable y con una dinámica superior a lo que estuvimos observando al primer semestre. Y yo sé, Oscar, que es muy pronto para hablar del 2024, pero la importancia de que la AFD mantenga estos niveles de aprobaciones y de desembolsos es muy alta para la economía paraguaya. Es así, es así. De hecho, uno de los pilares que tiene la AFD es sostener y acompañar el crecimiento de la economía y principalmente el desarrollo de ciertos segmentos que sin un apalancamiento adecuado no va a poder ser y avanzar y crecer. Entonces, a eso apuntamos nosotros. El 2024, las expectativas y un poco las proyecciones que se manejan a nivel local e internacional indican o orientan a un resultado nuevamente positivo por parte de la economía, y eso tiene que generar un incremento en la demanda de créditos por parte de los inversores, y es ahí donde la AFD necesita y quiere para el cliente, y requiere que esté presente para calzar esas operaciones. Todo ese circuito es demasiado importante, Oscar, para nosotros dinamizar el crecimiento de la actividad económica en los últimos años, desde la pandemia, un poquitito antes con el tema climático y un montón de cuestiones que se fueron sucediendo. El crecimiento económico en los últimos años fue bastante magro en comparación con periodos anteriores y esto hay una necesidad imperiosa de recuperar. No, es así. Eso justamente esos escenarios complicados que ha enfrentado la economía paraguaya ha dejado sus secuelas dentro en algunos segmentos un poco más fuertes, y es ahí donde debe haber un proceso de recuperación, y esa recuperación debería darse con un financiamiento adecuado que permita que podamos volver a niveles por lo menos de una dinámica prepandemia diferente, con un dinamismo superior a lo que ha ocurrido en los últimos años. En torno a lo que es la transición, Oscar, dentro de la Agencia Financiera de Desarrollo se deja una institución mucho más fortalecida, inclusive se tiene ya la aplicación en este periodo de gobierno de lo que fue la nueva Carta Orgánica, un montón de nuevos productos también que se fueron incorporando, o sea, se deja una institución en líneas generales bastante sólida. Sí, es así. La AFD en el 2021 se sanciona y se promulga la nueva Carta Orgánica, una Carta Orgánica que permite un dinamismo diferente a la AFD, a los efectos de poder generar respuestas mucho más inmediatas a las necesidades y a la coyuntura. Y eso un poco es lo que estamos en el proceso de implementación y de fortalecimiento institucional. Y es como mencionás, entendemos que el próximo gobierno va a tener una AFD mucho más sólida y que le va a permitir ser ese brazo de financiamiento de segundo piso que requiere la economía para apuntalar el desarrollo. Oscar, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. El rol de la Agencia Financiera de Desarrollo en la economía es sumamente importante y es una cuestión que queremos debatir constantemente. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Por favor, muchas gracias por la invitación, Eduardo, y cuando quieran.